Medios 1220. La bisagra. Al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. 10 minutos en la República Argentina, 27 grados, 2 décimas la temperatura. Bienvenidos a esta segunda edición del ciclo 2024 de nuestro programa La Bisagra, en este jueves 8 de febrero. Dejábamos el programa nuestro cuando todavía no se habían producido hace exactamente una semana algunos de los principales desmanes que se registraron en las inmediaciones del Congreso. Sí, obviamente, alguna teatralización que habían producido algunos legisladores de la oposición, del amplio abanico que tiene la oposición. Y después, bueno, en definitiva, hubo una media sanción y transcurrió el fin de semana, sabe Dios lo que pasó, o si ya, en definitiva, era lo que previsible que pasara. Bueno, usted no le voy a contar que en definitiva se frustró el martes el tratamiento en particular, con todo lo que trae de consecuencias, lo que hemos escuchado, insultos, incluso por parte de la figura presidencial, que si esto se traduce también en problemas institucionales, fundamentalmente en la pulseada entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, va a ser, estimamos, una seria, quizás, no sé si crisis, pero un problema institucional importante, en un momento en que justamente en el exterior se estaba esperando y mirando a ver, además del primer ajuste fiscal, que según Caputo tiene ya algunos indicios de buenos resultados, había que dar otras señales de mediano y largo plazo. Y esto de alguna forma se frustró. Por la reacción que tuvieron los opositores en el recinto, qué cosa, ¿no? Un país en el que realmente la gente se vanagloria y goza con el fracaso ajeno, que en definitiva en este caso es el fracaso de todos. En medio de todo esto, porque ya quiero ir rápidamente a nuestro primer interlocutor, no voy a dejar de decirlo, como lo dije exactamente la semana pasada, algo que se viene produciendo. Señores, 9 homicidios en 5 días en la provincia de Buenos Aires. 9 homicidios en ocasión de robo. Ayer un tocayo, Mario, estaba en Caseros, cortando el pasto, quedó en medio de una balacera, una persecución. La verdad que, yo lo dije la semana pasada, es como para plantearse, hay inacción, no hay prevención, evidentemente el gobernador Kicillof y su ministro de Seguridad no saben qué hacer, si no saben qué hacer, que lo dejen hacer a otros. No sé si, como dije yo en algún momento la semana pasada, no se están configurando las condiciones necesarias y suficientes para una suerte de intervención, no sé si parcial o local. Solamente un detalle. ¿Cuánto le costó a la Argentina Kicillof, ministro de Economía? 16.000 millones de dólares. Pensemos lo que se puede hacer con 16.000 millones de dólares en materia de seguridad. No solamente en materia... Yo creo que con 16.000 millones de dólares no rearmamos a todas las fuerzas de seguridad, sino a todas las fuerzas armadas. La verdad que es... Y en entretanto, mientras sigue cayendo gente como moscas en problemas de inseguridad, y bueno, los políticos vienen haciendo la suya. Y en medio de todo esto, la gente. Nos acompaña. Presenta. Comienzo de espacio publicitario.
En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podestá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Política. Bien, ya lo vamos a corregir. El 29º año, 20:16 minutos. Son las 20:16 minutos, 27 grados 6 décimos la temperatura. Esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Carlos Fara, analista político y presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Bueno, Carlos, al margen, no sé si estaba escuchando algunas de las cosas que dije, yo quizás con un título le voy a disparar para que usted diga lo que tenga que decir. Esta gente, en una u otra bancada, ¿piensan que todavía están en campaña? Bueno, de alguna manera sí, ¿no? Digamos, acá hay un error conceptual de pensar que cuando uno, digamos, asume en el gobierno es una mera continuación de la campaña electoral, lo cual es como decía, es un error conceptual. Hay un título, digamos, muy tratado en la literatura del tema, hace más de 20 años, que se llama la campaña permanente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que cuando uno llega al gobierno sigue de alguna manera trabajando en un posicionamiento de largo plazo. Pero el tema es que la opinión pública, cuando uno llega al gobierno, lo empieza a evaluar con criterios distintos, ¿no? Porque la etapa de la campaña, digamos, todo el mundo acepta que se pueden decir algunas cosas, digamos, un poco excesivas en promesas, etcétera, pero bueno, forma parte de la cuestión. Cuando uno pasa a la etapa de gobierno, a la gente le empieza a pedir decisiones y, por supuesto, resultados. Resultados, claro, exacto. Pasamos de los votos a los resultados. Claro, totalmente. Ahora, obviamente los resultados no están nunca de la noche a la mañana, digamos, la gente es consciente sobre eso, ese no es el punto. El punto es si lo ve al gobernante de turno enfocado realmente en los problemas, o si lo ve, yo diría, como demasiado preocupado por la confrontación, ¿no? Y menos por lo que tiene que ver con la cuestión de fondo, y me da la impresión, digamos, de que frente a esta traspié político que tuvo esta semana, que lo puede tener cualquier gobierno, el problema acá es doble, ¿no? Por un lado, un gobierno que es el más débil parlamentariamente desde el 83, que debería haber tomado nota de eso. Esto fue una decisión de la sociedad, no fue una decisión de nadie en particular. Y por el otro lado, el hecho de que el gobierno en esta situación, digamos, luce desempoderado, ¿no? Luce que no tiene, yo diría, la habilidad política necesaria como para sortear los problemas que se le van presentando. Carlos, salvo algunos casos muy puntuales del gabinete, se estarán dando cuenta que un gobierno no se puede conformar solo con tiktokers. Bueno, a ver, yo de alguna manera, digamos, siempre pensé que los primeros tiempos iban a ser complicados, no solamente por la crisis económica, sino por el aprendizaje que el gobierno necesita, el propio presidente, que nunca ocupó un cargo político ejecutivo. Entonces, en ese punto, digamos, a mí me parece que
digamos, es probable que estén como dando cuenta de algunas cuestiones. Pero, digo, si uno toma en cuenta que el ministro de Infraestructura sigue siendo el ministro, aunque se lo echaron porque no tienen con quién reemplazarlo burocráticamente, la verdad es que se generan muchos interrogantes respecto de esta cuestión, o la manera en que los problemas que ya había tenido el gobierno antes de la aprobación de la ley en general la otra semana. Uno pensaría que van tomando nota de algunos errores. Hasta acá da la impresión, digamos, de que están un poco reacios al reconocimiento de errores, ¿no? Ahí en el medio de todo esto, bueno, se barajó la posibilidad de una consulta popular que entraña un doble riesgo, o un riesgo también para el oficialismo, porque si no le sale bien, ¿qué hace, no es cierto? Y además, ¿consultar qué? La ley sí, la ley no, consultarle a una población que en una gran proporción, vamos a hablarlo claro, sobre todo jóvenes que salen de una secundaria que no saben ni interpretar textos, van a interpretar una ley de 600 artículos, y además, insisto, entraña el riesgo que si a pocos tiempo de asumir sale una consulta popular y le sale negativa al gobierno, ¿qué hace? ¿Cuál es el próximo paso? Claro, totalmente de acuerdo. Distinto fue la situación en la cual, digamos, se sometió a una consulta el acuerdo por el IGE, porque era el acuerdo sí o el acuerdo no, ¿no? Es más, lo sometió Alfonsín sin tener el apoyo constitucional, porque no estaba incluido en la Constitución todavía la consulta popular. Claro, totalmente, fue una propuesta política, claramente. Ahora, bueno, hay una limitación, digamos, ¿no? Porque una consulta no la puedes sostener de cualquier manera, digamos, hay una serie de vericuetos constitucionales que el presidente tiene que respetar, pero más allá de eso, son 300 y pico de artículos sobre cosas muy complejas. No es un tema puntual que uno podría estar a favor o en contra, como por ejemplo como si fuera el aborto, ¿no? Entonces, como cuando pasan este tipo de cuestiones, es muy difícil, digamos, que quede del todo claro qué se está votando. Y además de eso, el gobierno corre el riesgo de que la gente enojada con la situación en general, claro, le vote en contra, no necesariamente porque esté en desacuerdo con todo, sino sencillamente porque le está dando un mensaje al gobierno. Que le vote con el bolsillo. Es un problema político. Que le vote claro, totalmente. Imagínese la situación dentro de que se vote, no sé, dentro de un mes o un mes y medio, más allá del costo que esto tenga, la polémica que pueda despertar. Lo cierto es que si dentro de un mes y medio la gente está como muy fastidiada con la situación económica, le puede votar en contra, sencillamente porque es un voto de advertencia sobre cómo van las cosas, no sobre la ley en sí misma. Ahora, el tema es cómo sigue esto. ¿Se recompone? Bueno. ¿Vuelve el diálogo? Cuando vuelva el presidente de su gira por Israel y ahora por Italia, ¿qué hace? ¿Se sientan a la mesa? Porque la verdad que Guillermo Franco parece el Dibu Martínez, se la pasa atajando penales. Claro. Bueno, ese es un tema, ¿no? Digamos, cuando el negociador parece que no tiene digamos, carta blanca para la negociación, sino que es un negociador muy acotado, entonces obviamente la otra parte se empieza a desconfiar de la negociación, ¿no? Porque digo, ¿para qué voy a negociar con alguien, digamos, que no me queda claro, digamos, si efectivamente tiene todo el mandato? Entonces el tema es, hasta que el presidente vuelva a la Argentina van pasando los días, por un lado. Segundo, siempre existe la posibilidad de volver a conversar y arreglar las cosas. Digo, la ley, digamos, técnicamente está caída, pero digo, obviamente siempre existe la posibilidad de volver a remar, porque todo esto, digamos, lo que delata es que no hubo un acuerdo político global que asegure que iban a diputados y después a senadores con todo el paquete acordado. Me parece que en ese punto hubo mucha improvisación. Yo, digo, cuando terminó la votación en general, imaginé que en esos 3 o 4 días entre una sesión y la otra iba a haber como una inteligencia de dejar todo cerrado, digamos, prolijamente. Bueno, evidentemente no pasó. Como en los 80 que Jaroslavsky y Manzano cocinaban todo.
Pero es lógico, pero es que así es, digamos, esos son los acuerdos políticos, digamos. Cuando uno va al recinto, no va al recinto a apostar, va al recinto seguro, y si no, no va al recinto. Hay otro tema que la verdad que también, surgió estos días, que era previsible, por supuesto, que era, ahora lo que de alguna forma se venía anticipando, y que otra que ataja penales es la canciller Mondino, por algunos dichos, después salen los puntos aclaratorios, pero en definitiva, ahora in situ, el presidente Milei formuló una alineación muy clara desde el punto de vista internacional. Y entonces la pregunta que yo me hago, usted que además es nada más ni nada menos que el presidente de los consultores a nivel internacional, que tiene porque además se la pasa viajando, todos tenemos la obligación también como de ver o leer los medios internacionales. Los que estaban esperando, a ver, con expectativa, ¿qué va a hacer la Argentina? Una Argentina que de el eje Irán-Venezuela, Nicaragua, pasa de golpe al eje Washington-Tel Aviv, o Washington-Jerusalén, y que internamente tiene estos problemitas. La verdad que, ¿qué hacen los que realmente tienen que poner la plata para poner fierros acá? ¿Cómo nos ven desde afuera, Carlos? Bueno, a ver, primero yo creo que hay una preocupación, digamos, genuina, porque cuando Argentina tuvo algunos alineamientos tan extremos, pagó platos rotos, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Entiendo, digamos, la posición ideológica del presidente, pero la verdad es que hay que tener cuidado, digamos, con muchas cuestiones. Entonces, me parece que no termina de haber, digamos, como sensatez, ¿no? Respecto de cuestiones tan delicadas, en donde Argentina además no es un país, no es Australia, digamos, no es un país, digamos, que está todo ordenado como para salir a la cancha, digamos, a hacer lo que quiera. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, luce extraño, ¿no? Bien, diría que aun cuando son muy, muy pocos días, sería bueno que esta administración, cuando regrese el presidente de su gira, de alguna forma, como se dice en política, baraje de nuevo. Bueno, siempre, a ver, yo creo que me parece que cuanto antes uno se dé cuenta de los errores y haga los cambios, mejor, ¿no? Yo pensaba, digamos, en estas horas, cuando se cayó finalmente la sesión, pensaba, digamos, en Scaloni, claro, que cambió medio equipo después del primer partido en el Mundial de Qatar, digamos, no es un demérito, me parece que si hay errores hay que cambiar, no le veo, prefiero, digamos, la que corra algún riesgo cambiando y no la tosudez de quedarse con lo que tiene pensando que está totalmente correcto, digamos, en su planteo. Está claro que hubo improvisación, que hubo falta de profesionalismo, que hubo falta de estrategia política para encarar lo del Parlamento, porque el gobierno o se está dando contra el frontón del Congreso o se está dando contra el frontón de la justicia, porque el DNU está parado también porque la mayor parte, digamos, está objetado. Entonces, me parece que son demasiado... yo entiendo que uno pueda cometer errores. El tema es, ¿aprende de eso o no aprende de eso? Claro. Ese es el gran interrogante. Bueno, Carlos, todavía yo sé que está en algún periodo de descanso y le agradezco que me haya atendido en este segundo programa desde nuestro 19º año de Producciones Radiales Independientes. ¿Sí? No dude que lo vamos a seguir molestando a lo largo del año, como lo hemos hecho y usted nos ha acompañado tan deferentemente. Con mucho gusto, como siempre, Mario. Bueno, un gran abrazo, gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Carlos Fara, analista político y además presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. 2029, pausa. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, 100.3.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Economía. Muy bien, 31 minutos en la República Argentina, 27 grados, 3 décimas la temperatura. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario Nacineu saluda, gracias por atendernos. Mario, gracias por el llamado y bueno, feliz año. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Esta es la segunda edición de este año, que es el 9º consecutivo en esta emisora y nuestro 29º año consecutivo de producciones radiales independientes. Alfredo, bueno, yo me voy a reiterar porque recién lo hablaba desde el punto de vista político con el doctor Carlos Fara. Ahora lo vemos con usted desde el punto de vista económico. Lo voy a sintetizar de esta forma. Evidentemente había capitales, vamos a decirlo en términos surfísticos, en la gatera, esperando, por ejemplo, quizás un blanqueo, quizás la moratoria impositiva, el paquete fiscal fue sacado de lado para que no se frustrase el resto de la ley, se frustró el resto de la ley, y desde afuera, y en el punto de vista internacional, se lo decía también desde el punto de vista geopolítico, un realineamiento, una Argentina que hasta el año pasado estaba alineado con Irán, con Venezuela, con Nicaragua, ahora pasa a estar alineado con Washington y con Tel Aviv, y lo que estamos necesitando a gritos son inversiones, que la gente descolchone a lo mejor sus ahorros desde el punto de vista interno, que venga gente a invertir desde afuera en fierros, para que planten fierros en la Argentina, para que den trabajo y que se mueva el aparato productivo. ¿Cómo piensa que nos están viendo de afuera o desde adentro los que también estaban en esa gatera, en esa suerte de gatera que yo señalo, Alfredo? Y yo creo que están interesados y esperando. Y estaban esperando algo que me parece que después de lo que pasó esta semana se va a demorar. Todo régimen de alta inflación se corta con un programa macroeconómico consistente, pero también con la percepción de lo que los economistas y los politólogos también llaman un cambio de régimen. Ajá. Eso es lo que hace el clic. Que no hay dudas que el rumbo es diferente y que hay poder para llevar adelante ese cambio de régimen. Entonces, yo creo que la estrategia original era llegar a fines del mes de marzo, principio de abril, donde seguramente hay cuestiones que van a tener que merecer un service, por eso hay cierto consenso de hasta dónde llega este régimen, esta política cambiaria, con una serie de deberes hechos. Ajá. Deberes hechos que son el realineamiento de los precios relativos, la actualización de las tarifas. Todo eso iba a quedar, el tema de las LELIC, todo eso iba a quedar atrás.
ya iba a estar hecho en ese momento. Entonces ahí era el momento del lanzamiento de un programa. Y una parte fundamental de eso era algo parecido a esta reforma del Estado, medidas para flexibilizar la economía, reorganizar la economía, etcétera. Entonces usted va a tener algunas cosas hechas, las que mencioné primero, y esto que da la sensación de que se ha comenzado a atascar. Ajá. Y si no tiene esto es crucial para esa sensación de cambio de régimen. Y eso es lo que hace la diferencia entre un plan de estabilización exitoso y otro que no lo es. Y usted tiene el caso de la convertibilidad como un ejemplo bien claro, que después habrá tenido sus problemas, pero que inicialmente fue exitoso, pues la sociedad no dudó que ahí había un cambio de régimen, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, claro. por eso la preocupación, y yendo a su pregunta, perdone que tomé este ramal, No, la gente va a mirar a ver, che, pero ¿esto qué pasa? ¿Esto se va a diferenciar de un programita así nomás? ¿No será que cuando tengan que hacerle el service no tengan los demás suficientemente asegurado? Wait and see. Wait and see. Wait and see, exactamente. O sea, pararse y mirar. Es un viejo refrán, más que refrán, que se lleva a la práctica. O sea, pararse y mirar a ver qué se va a hacer. Usted algo deslizó. O sea, ¿coincide de alguna forma con el ministro de Economía cuando dice que él no necesitaba esa ley, que de alguna forma lo separaba de todo lo macroeconómico que está en marcha y los resultados que está teniendo de alguna forma en materia justamente fiscal? Él para el frente fiscal quizá no necesitara tanto, pero para darle sustentabilidad a través del tiempo y lograr esa percepción en la sociedad de cambio de régimen, sí necesitaba la ley para que fuera como si dijéramos no es el mejor término, pero un golpe de autoridad, una demostración de autoridad y de rumbo claro. Entonces, no sé si la ley con 600 artículos era el mejor instrumento, uno tendría que haber ido con algo más modesto, ¿no es cierto? Y que evitara tensionar tantos frentes al mismo tiempo. Si uno ve, hoy en algunos diarios lo hacen, los artículos a los cuales hubo oposición, digamos, ¿no es cierto?, dentro de la supuesta coalición que iba a apoyar al gobierno, uno se da cuenta de que el señor A no votó el inciso 1, 2, 3, el señor B no votó el 4, 5, 6, cada uno obviamente en función de sus intereses. Todo junto sumado era un gran lío. Entonces ahí me da la impresión a mí que quizás haya habido un demasiado optimismo y se hubiera logrado a lo mejor con algo más escueto logrado ese efecto, ¿no? Esa sensación de cambio de régimen. Sí, lo que además se me está ocurriendo así, reflexionar que la verdad que se está poniendo en tela de juicio, además de alguna forma hablando del régimen, el régimen federal, porque la verdad que hay, por ejemplo, desde el 1994 pasaron ¿cuántos años? Y casi 30 en realidad. Exactamente, se van a cumplir 30 de la reforma constitucional, que preveía que hubiese un acuerdo de todos los gobernadores con el gobierno nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación. Esto nunca se hizo. O sea, ¿de qué federalismo me están hablando? Tal cual. De nuevo, esa era una norma muy exigente porque exigía la aprobación en la legislatura unánime de todas las legislaturas provinciales. Y bueno, por eso ahí sí, dentro de la propia convertibilidad, Cavallo hizo algo un poco más sofisticado, que era, ¿usted se acuerda? Los pactos fiscales federales, que eran meros paliativos para esa realidad, ¿no? Ahora, le hago una consulta.
¿Los gobernadores lloran por llorar o en definitiva tienen algunos tienen las cuentas ordenadas y que más que menos, algunos que tenían más cercanía con el poder recibían alguna, entre comillas, dádiva más a través de estos adelantos del Tesoro Nacional? Esto último seguro existía y eso llevaba a que se relajaran, entre comillas, relativamente más y nunca tuvieran interés en encuadrar sus provincias, porque ha habido mucho dinamismo hay provincias que habitualmente las caratulábamos entre las provincias pobres. Discúlpeme el término, sí. No es peyorativo, no. Entre ellas algunas andinas, y que a partir del tema de las regalías minerales empezaron a mejorar su situación y algunas con alguna diversificación productiva también. Entonces han tenido sus recursos. Si uno miraba los números, había provincias, sacándole el apoyo de la nación, ¿no es cierto? Había provincias que estaban razonablemente bien, y por supuesto, ahí donde hay una tradición de buena administración, las cosas se van mejor. Siempre que uno mira esto, se encuentra con los mismos 3 protagonistas, tan diferentes como son San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires, distintos gobiernos, distintas orientaciones, y siempre están al frente en el ranking de las provincias más sanas desde el punto de vista fiscal, bueno, jurisdicciones subnacionales. Sí, algunas aparecen a veces como inviables, ¿no es cierto? O como incluso la provincia de Buenos Aires, que más de una oportunidad se había señalado la posibilidad de incluso como el Gran Buenos Aires, dividirla en partes, porque evidentemente, yo decía en la apertura, Alfredo, a propósito de la inseguridad, 9 homicidios en 5 días, 9 homicidios en los últimos 5 días, en una provincia que tiene como gobernador a un ex ministro de Economía que nos dejó un muerto de 16.000 millones de dólares por una mala estatización de YPF. Yo me preguntaba, con 16.000 millones de dólares, no solamente se recomponían las fuerzas de seguridad, yo creo que con 16.000 millones de dólares se recomponían las Fuerzas Armadas. Y sí, solamente para la provincia de Buenos Aires debe tener un producto bruto para decir una cifra, 150.000 millones de dólares, así que imagínense, es el 10% del producto bruto de un año de la provincia de Buenos Aires. La cifra que usted acaba de dar, ¿no? Los 16.000 millones. Ahora, desde el punto de vista económico, es invariable, también político, recién también lo hablamos recién con Carlos Fara. Vuelve ahora Milei de viaje. ¿Qué tienen que hacer? ¿Barajar y dar de nuevo? ¿Hay oportunidad todavía? Lo que puede estar habiendo en ese stand así, a lo mejor aprovechar ese stand así y de alguna forma recomponer las cosas. Tratar de alargar el escenario, no esta sensación, dar la sensación de que más allá de marzo, abril, el programa sigue, porque esta sensación de que nos vamos a haber comido el efecto inicial de la devaluación, claro, a través de la inflación, de acá a fin de marzo, mediados de abril, hay que eliminarlo, ¿no? Hay que despejarlo. Otra de las cosas que el gobierno ha logrado hacer, que me olvidé decir, es que en estos 4 meses ha mejorado sustancialmente su posición de reserva, ¿no es cierto? Entonces, eso también era parte de eso que iba a ser diferente a fin de marzo, si para dar la sensación esta de la que hablábamos antes. Entonces, comenzar algo más sólido a partir de esa percepción de cambio de régimen, concepto que se lo estamos robando a Juan Liach, que fue el que lo escribió allá por el año 85-86 en un famoso artículo sobre hiperestabilización. Le digo para no
respetar los derechos de autor. Está bien. Bueno, Alfredo, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este segundo nuestro programa de este ciclo 2024. Además, agradecerle todo lo que nos ha acompañado en tantos años y lo que lo vamos a seguir molestando en lo que resta del que está corriendo. Gracias, Alfredo. Mario, siempre es un placer intercambiar ideas con usted. Un gran abrazo. Igualmente. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. 20 y 45 minutos. Nos están acompañando. Auspició. Comienzo de espacio publicitario. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad. Bien, 20:47 minutos en la República Argentina, 26 grados, 4 décimas la temperatura. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario Nasinovich saluda, gracias por atendernos. No, al contrario, Mario, un placer poder hacerlo. Bueno, y gracias por acompañarnos en esta segunda edición del año de este siglo 2024, noveno consecutivo en esta emisora y 29º en nuestro caso de ediciones radiales independientes. Bueno, Eugenio, en medio de todo este barullo que lo hemos analizado recién con Carlos Fara desde el punto de vista político y con el doctor Gutiérrez llegó desde el punto de vista económico. Nuevamente el tema provisional sigue en vía muerta. Sí, en realidad Caputo, el actual ministro, sigue haciendo la política de masa, ¿no? Ajá. Y profundizada, porque fíjese que estamos en un tercer mes consecutivo, las mínimas con el miserable bono que cada día sale menos, el 30% va a ser más o menos el reajuste de marzo, con un acumulado de inflación de 70 puntos, el resto de las categorías están aún en peor situación porque se van degradando cada día más. El gobierno va cumpliendo su objetivo, que es ajustar medio punto más, 0.4, sobre los fondos de pensión, y la situación, como lo venimos repitiendo, sin ninguna repercusión salvo el sufrimiento de la gente, sigue adelante, inclusive con complicaciones que tal vez quienes integran el sistema político, y yo comentaba días pasados, estuve con casi todos los bloques, por ejemplo, cuando se hablaba de el IPC, aplicar como criterio de reajuste, que puede ser razonable, pero sí va a ser a partir de abril, yo pregunté, ¿y qué va a pasar con los bonos? ¿Se van a integrar al haber para calcular la movilidad? Partiendo que hay que tomar como base el mes de diciembre, pero al margen de esto. Va a haber, el bono va a ser parte del haber o no, porque acá está el dilema si se reajusta el 30% o lo que fuera en abril,
sobre 105.000 pesos, sobre 160.000 pesos. Ahí, sí, perdón. No, estaba viendo que la coalición cívica propuso una nueva fórmula que incluso prevé un 10% adicional en marzo, o sea, lo de marzo de acuerdo a la fórmula todavía vigente, la fórmula Fernández todavía vigente, rondaría el 30%. O sea, lo que propone la coalición cívica sería un 40%. La cuestión es de ahí en más que, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, con un 40%, supongamos que acceda el gobierno, un 40%, todo lo que viene de arrastre. ¿Sabe por qué digo esto, Eugenio? Porque nos cansamos de hablar durante todo el año pasado. Así es. Así es. O sea, acá están todos de acuerdo. No son ni libertarios, ni kirchneristas, ni trotskistas, ni nada que se le parezca. Acá están todos de acuerdo, están haciendo el ajuste por donde se corta el hilo por lo más delgado, por los jubilados, por el presupuesto provisional, no hay ninguna duda. Y después muchos de estos dirigentes políticos, de un lado y del otro, se quejan de la industria del juicio. Si ellos son los principales promotores de la industria, ¿está ahí? ¿Sí? Pero por supuesto. Vamos ya a incorporar a Adrián Trócoli. Adrián, Mario te saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estamos? Bien. Mira, estábamos avanzando acá con Eugenio. Estamos hablando de la posibilidad de que incluso se aplique una fórmula como la que está proponiendo la coalición cívica, de un 30% por la fórmula Fernández, que todavía está vigente, más un 10%, que sería un 40%. Después de ahí en más, no sé si sería por inflación, pero en definitiva, como veníamos conversando entre los tres todo el año pasado, se van a comer la mitad de la pérdida de poder adquisitivo. O sea, se están, libertarios, peronistas, kirchneristas, federalistas, lo que se quieran llamar, se están poniendo de acuerdo para hacer ajuste por el presupuesto provisional. Vamos. Lo siguen haciendo. Y además, quiero que vos señales esto porque lo que estaba justamente cuando te ubicaron en línea. En definitiva, después la clase política, la casta, se queja de la industria del juicio. Si son ellos los mismos, los principales promotores de la industria del juicio, Adrián. Sí, bueno, dos cuestiones muy sencillas. La primera, la industria del juicio funciona pura y exclusivamente porque nos dan materia prima. Si ellos no le inyectan a la industria la razón de ser que es que los jubilados cobren mal, no habría ninguna industria del juicio. Esto es fácil. Más que le cobran, les pagan mal, ¿no es cierto? Les pagan horrible. Bueno, dos tonteras. La primera, como Eugenio dijo 20.000 veces, el ajuste ya se hizo. El ajuste lo hizo Massa, lo hizo Fernández, lo hizo Macri. Hay algunos en mayor o peor medida, más grosero, más subrepticiamente, pero el ajuste ya se hizo. Cuando salió en 2020 la ley de no sé qué solidario era, y que los jubilados que más tenían que ser más solidarios con los que menos, eso es un robo al tipo que aportó, punto. Pónganle el nombre que quieran. Pero entonces, lo que se está haciendo ahora, es más, yo voy a decir una barbaridad, perdonen, el más bueno de todos es Milei, porque al mantener esto no está haciendo lo mismo de otro que era sacarle más todos los meses. Por supuesto, el más bueno es el tuerto, no alcanza, no solo no alcanza, sino que hay que hacer otra cosa. Ahora, la lógica de este gobierno es, con este nivel de gastos, con seguir pagándole más, no necesitamos ajustar más el torniquete. Ya está, a los jubilados los mataron los últimos 3 que estuvieron. Entonces, nosotros simplemente los seguimos manteniendo, como digo yo, en el subsuelo, porque no es que están a mantenerlos a flote, están muy hundidos. Esto es un hecho. A mí esto me cae mal, pero no me preocupa. Lo que me preocupa, lo que realmente digo no le encuentro razón de ser, es que nadie, ni siquiera uno de todos los diputados, diga: ok, están mal, ¿cuándo levantan?
Porque si alguien dijera una barbaridad, ¿no? Como dijo en campaña Milei, las reformas previsionales son de segunda generación y vamos a ver los efectos en 8 años. Pero ojalá no tienen 8 años. Pero sería un plan, con el cual no estoy de acuerdo, de cambiarlo, mejorarlo. Pero sería un plan. Acá es el no plan. Es, como dice mi amigo Eugenio, es el rifle sanitario. Esto por un lado. Por el otro, vos me hablaste de la industria del juicio. No les queda opción. Yo conozco muchos jubilados que me dicen, sí, yo no quiero hacer juicio. ¿Hay otra opción? Sí, seguir con lo mismo. No, eso no es una opción. Ya no es más una opción viable. De hecho, le están atando las manos al Poder Judicial. El Poder Judicial podría haberles dado un changüí, alguna espera, alguna cosa. Sí te digo dos cuestiones que tienden a que esto tenga que salir. La primera, un juicio de la Corte, aunque salga mañana, que no va a salir mañana, pero probablemente salga algo pronto, no lo paga este gobierno, lo paga el que sigue. Esto ya lo hablamos, los tiempos normales de cancelación de los juicios son entre que uno lo empieza hasta que uno lo paga, mínimo 4 años. Entonces, con lo cual la Corte perfectamente puede decir, no es contra mi ley, pero bueno, alguien lo va a tener que pagar. Y la otra cuestión es que hay una connivencia, hay un favor por parte de la justicia, a veces con más o menos buenas intenciones, de licuar la deuda. Cuando te ponen tasa de interés pasiva, lo que significa es que el último año cerrado, enero a diciembre del año pasado, la tasa de interés que le pagaron a los jubilados que ganaron el juicio fue de 105,6%, contra una inflación, se la saben de memoria, del doble. El doble. Poquito, un centavito menos del doble. Entonces, cuando la del último año se come la mitad de la deuda, se come la de todos los años anteriores. Los juicios que se paguen hoy, que se pagaron en enero de este año, les pagaron la mitad de la plata que le deben por los 5, 6, 7 y 8 años de juicio. Porque la inflación se los comió. No solo esto es con el haber jubilatorio de todos los meses. Licuaron, perdón, lo voy a decir con todas las letras, el señor Sergio Massa licuó la deuda que tenía el pasivo con los jubilados por pagarle mal a la mitad. Esto producto de la inflación en ese momento del 140%, cuando era el candidato con más votos del PAN. Esto se sabe, y esto ya todavía no ha sido recepcionada, pero generó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra vez la Argentina está discutida ante los foros de derechos humanos por el trato con los jubilados. Eugenio, para cerrar, en su caso, ¿usted qué propondría desde la Defensoría? ¿Volver a la fórmula de Macri o a la fórmula incluso anterior a la de Macri? ¿Cuál sería mejor? No, pero puede ser el IPC, siempre que se tome como base, primero, cierta recomposición de todo lo que perdieron el año pasado. Correcto. Y que se tome como base diciembre. Si no, en realidad, y que el bono se integre, que este es el otro gran tema. El bono sigue siendo, no se sabe qué, no saben los jubilados qué. Y hablan de la mínima solamente, de los de la mínima, y le digo, hay 2,5 millones que no tuvieron ningún bono y que hoy son los que se acercaron a la mínima. Es decir, está todo distorsionado, ¿no? Adrián, y Eugenio... Me hizo pensar, Eugenio, en una cosa. Perdóname, Eugenio, que te corrija. ¿Vos sabés que hay que tomar de base 2016? Hay que tomar IPC, pero de base 2016. Está bien, claro. Sí. ¿Listo? Sí. Dame IPC a partir de marzo, abril, cuando vos quieras, en cómodas cuotas, te lo fracciono en 3, pero base es 2016, que podemos empezar para 2017. Yo quiero cobrar lo mismo que cobraba en 2017. Claro.
Adrián, Eugenio. Sí, simplemente señalaba como último, a ver, razonable no, digamos, de referencia en estos meses de diciembre, porque ya tenemos un 70% más de inflación acumulada para marzo. Pero coincido totalmente. Bueno, gracias por... No, claro, lo que decís, Eugenio, es che, ya es tan horrible, paren de pegarle mazazos porque esto sería insoportable. Perdón por robarte el tiempo. Muchísimas gracias, Mario. No, al contrario, gracias por habernos acompañado a ustedes. Un abrazo grande. En esta segunda edición de nuestro programa La Bisagra de este ciclo 2024. Gracias. Ahí estaban Adrián Trócoli, abogado provisionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Nos estamos yendo. No quiero dejar de destacar el trabajo de Javier Martínez y Gerardo Subirana, porque hay que decirlo, ¿cómo podía pasar de otra forma? Hubo corte de luz, señores. Fue la radio uno de los, ¿cuántos fueron? 100.000 usuarios, creo que de golpe y porrazo por la tormenta, se les cayó el servicio. Pero en cuanto se retomó el servicio, ¿sabe? Lo destaco, porque los muchachos se tienen que poner a volver a reiniciar todas las máquinas. No es apretar un switch y ya está todo, ¿eh? Y el programa así todo salió al aire. Muy bien. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar como siempre en esta nuestra emisora Ecomedios AM 1220 con la nueva edición de La Bisagra. Que pasen muy buena semana.